Soy Milagros Guerrero. Soy José Matos. Soy Kevin Moreno. Soy Isaac Pascual. Soy Miguel Rodríguez. Soy Darielis García. Tú, Señor, has sido mi esperanza y en ti he confiado mi juventud. Si dejas todo en manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Que Dios te sane de aquello que no hablas con nadie. Yo no sé quién vive, es Cristo que vive en mí. Solo Dios basta y Dios obra en silencio. Seguir a Dios en mi juventud no es un desperdicio, es un honor y una bendición. Pa'lante con Cristo. Pa'lante con Cristo. Y pa'lante con Cristo. Pa'lante con Cristo. Pa'lante con Cristo. ¡Pa'lante con Cristo! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos, Señor, en estos momentos nos dimos a ti, pidiéndote por toda la humanidad y por todas aquellas personas, ¿verdad?, que nos están viendo, que se unen a nosotros por medio de estos medios de comunicación, pidiéndote también por todas sus necesidades. Y tú, Señor, conoces lo más profundo de sus corazones, puedes atender, ¿verdad?, con tu corazón de misericordia. Por todos ellos te rogamos, a nuestra Madre Santísima, que siempre intercede por nosotros. Tenemos que siempre vela ante ti y que ella nos cubra siempre con su manto y también por intercesión de nuestra Madre Santa Clara también, por todos los habitantes del mundo entero, por aquellos más necesitados. Paz y bien. La juventud es un signo de esperanza en nuestra iglesia y en nuestro país. Por eso la formación integral y sobre todo la espiritual ayuda a nuestros jóvenes a discernir la vida, a una mejor opción. Por eso queremos invitar a todos los jóvenes que se comprometan con la pastoral juvenil en su parroquia, en su capilla, en su sector. Una comunidad juvenil para reflexionar esa fuerza juvenil que se hace vida. Por eso te queremos invitar para la primera semana de marzo en Chiguirí, abajo. Este encuentro diocesano, pero también está abierto a todas las iglesias. Te espera con el corazón abierto. Por eso, hermanos, anímate a participar de este encuentro espiritual con el Señor, porque Cristo es nuestra esperanza. La historia está llena de personajes aguerridos que enfrentaron sus miedos y aceptaron la misión. Pusieron en marcha las ideas del Señor, confiando en su palabra y el plan perfecto de Dios. Moisés es un gran ejemplo de valentía y liderazgo. Liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. David, tan pequeño, se enfrentó al gran Goliat. Nos enseña que con fe todo lo puedes lograr. Y así como ellos, no seas administrador de miedos. Y así como ellos, conviértete en emprendedor de sueños. Y en marcha iremos, superando los miedos, sé que venceremos. Y en marcha iremos, con júbilo y con gozo, hacia el EPTC. Queridos hermanos, nos encontramos con las hermanas de La Pintada para hablar sobre la vida consagrada. En esta semana donde la Iglesia realza esta opción, esta vocación. Hermana, nos dice su nombre, de qué comunidad proviene, de qué país proviene, si es de aquí. Nos informa usted su nombre y de qué comunidad proviene. Buenos días, paz y bien. Mi nombre es Katia Elizabeth Rivera. Soy de aquí de Penonomé y bueno, pertenezco a la Orden de Hermanas Pobres de Santa Clara, más conocida como Clarisas, y estamos aquí en La Pintada.
Mucho gusto. Qué bueno, hermana, de aquí mismo de Penonomé, de nuestra tierra, de nuestra provincia, una hermana coclesana que hoy nos va a acompañar a reflexionar sobre la vida consagrada. Hermana, la vida consagrada es una vocación, es una opción voluntaria que proviene de un llamado de Dios. Pero ese llamado siempre tiene una historia. Como vemos en la Biblia, cada personaje siempre tiene una historia con Dios. ¿Cómo inicia su historia con Dios? Desde niña, ¿cómo fue ese primer encuentro con la palabra? ¿Cómo se fue enamorando de Él? Bueno, poniendo a recordarme, pues, yo vengo de una familia bastante católica, participaban en la iglesia y un tiempo estuve viviendo con mis abuelos y ellos eran de misa diaria, entonces íbamos todos los días y entonces también mi abuelo participaba como misionero allá en Santiago. Esto me hizo, siento yo, que ir creciendo un gusto por la palabra de Dios y las cosas del Señor. Incluso una admiración por las personas que estaban consagradas. Cuando yo veía religiosas, yo decía, ¿cómo será eso? Pues eso desde los 5 años hasta los 7 años y así fue creciendo. Aunque así cuando uno va ya de 7 años en adelante, no pensaba yo que este iba a ser mi vida, pues. Pero ya en sí, lo que es el encuentro con el momento en sí, yo lo fui buscando como a los 14 años, cuando encontré un libro del Padre San Francisco, donde se explicaba toda su vida. Me llamaba la atención esto de que él encontró lo que buscaba, aquello que más deseaba, cuando oyó el Evangelio cuando el Señor manda a sus discípulos a la misión, con un par de sandalias, sin dinero, con una alforja, con un bastón, sin nada, pues en pobreza. Y yo decía, hubo alguien que lo pudo hacer, entonces es posible, decía yo. Porque yo veía esto y sentía que ¿y cómo será esto de vivir totalmente del Señor, solo de la providencia, por así decirlo? Y cuando encontré al Padre San Francisco, para mí, entonces sí, esto sí se puede. Pero en el libro solo hablaba de los frailes y muy esporádicamente de la Madre Santa Clara. Cuando decían que era de clausura, a mí me daba más bien pánico, pues, pero como uno no está acostumbrado, incluso llegué a pensar que esa forma de vida ya no existía, que solo era en Europa y bueno, a mis 14 años no pensaba yo viajar ni nada de eso. Entonces, bueno, seguí pensando cómo pues a esa edad podía servirle al Señor y hablé con mis papás que quería ser catequista. Empecé a participar ahí en Penonomé ayudando a una catequista por este barrio del Encanto. Entonces me ocupaba de los niños más chiquitos y bueno, ahí desde los 14 hasta como los 16. Entonces, ya en bachiller seguí ayudando y estudiando. Ya cuando entré a la universidad tuve que dejarlo porque la universidad me absorbía mucho tiempo. Yo trataba de ir a misa, pero a veces hasta se me complicaba el tiempo porque después vino un tiempo que tuve que ir a Santiago, a otra provincia, a viajar, ¿no? Cada vez era más exigente el asunto, hasta que llegó un momento en que yo decía, ay Señor, yo quizás esto no era. Ya estaba en tercer año, tenía 19 años. Y yo decía, bueno, y Señor, y te olvidaste de mí. Esto a mí porque esa era la frase que se me venía, te olvidaste de mí, yo siempre te he preguntado dónde y todavía no me dice, y yo sentí que ya estaba vieja para entrar a un instituto, a un convento, pues sí, porque todas se van como de 15 años, decía yo, de 18 ya están de monjita, y yo aquí estoy, y mis compañeros me decían, tú no estás aquí, me decían, yo te miro en otra parte, y yo pensaba y veía las clases, pero como no se me presentaba nada y bueno, en ese momento tampoco no tenía novio, entonces yo decía, ¿cuál será el fin de mi vida? Pues y estaba bien joven. Y entonces, bueno, empecé a meterle ganas a la universidad y empecé a subir un poquito más las notas, porque estaba como decepcionada, había una cosa que no me llenaba. Y bueno, un Jueves Santo del 2001. Le dije a mi mamá, porque estaba aquí en Penonomé, vamos a misa, le dije, tengo ganas de ir a misa, tengo tiempo que no voy, le digo yo. Y bueno, vinimos a la misa crismal. Esa misa todos los sacerdotes están y entonces yo decía,
esto está bonito, decía yo, y fuimos y al final de la misa le dije a mi mamá, vamos a felicitar a Monseñor, era Monseñor Urias, que en paz descanse, por el Día del Sacerdote. Entonces, bueno, fuimos y cuando nos acercamos a la parte de adelante, ahí estaban las hermanas que en el 2000 habían llegado, la comunidad había llegado a fundar ese año. Entonces, Monseñor Urias, como estaban así en fundación, las invitó a la misa crismal y ahí yo las pude ver. Esto fue en el mes de abril. Cuando yo la vi, que le vi la cuerda, el modo del velo, yo decía, entonces sí existen, decía yo, sí están aquí mismo, ¿y dónde están? Y yo quiero preguntarle, mi mamá me decía, ¿quiénes son y quiénes son? Y yo, vamos a ver, le decía yo, y ellas estaban felicitando también a Monseñor y bueno, me le acerqué a una y como que ya estaban, que tenían que irse. Solo fue un momentito que me dijeron que estaban aquí. Y yo decía, pero si esto está aquí mismo, y yo ni me he dado cuenta de qué hora pasaron por aquí. Entonces, bueno, la cuestión es que yo dije, voy a ir, pero empezaron las cosas de la universidad otra vez y se me olvidó. En septiembre de ese mismo año, entonces fue como yo empecé como en julio, agosto, se empieza el segundo semestre. Empecé a subir las notas, como ya dije, pero venía aquella cosa, como aquel peso de que qué pasó y no es esto, y si es esto, y no es esto, y me acordé que estaban ellas aquí. Bueno, yo no las he ido a conocer, dije yo, y estoy aquí pensando y voy a ir, le decía a mi abuelita, porque yo vivía allá donde mi abuelita en Santiago. Yo te voy a acompañar, pues me dice, y vinimos. Pero yo ese día venía pensando que yo ya no volvía a la universidad. Es que fue una cosa, es una cuestión que sentía, no lo puedo explicar muy bien, pero es que si yo llego y es como yo pienso, o sea, como yo me imaginaba, yo de una vez me quedo, porque así uno lee en la vida de los santos, se iban, dejaban todo y se quedaban, ¿no? Pero entonces cuando ya vine y conocimos a las hermanas, la hermana responsable me dijo, no, esto es un proceso que tienes que conocer, venir a visitar, tú puedes seguir estudiando, me decía, y vienes a visitar. Cuando me dijo de seguir estudiando, yo decía, si yo sigo estudiando se me va a olvidar, no voy a venir, se me va a pasar el tiempo, y aquí era como una tristeza, ya. No, si yo vengo ya no vuelvo a la universidad. Y me decía, ¿tú estás segura? Me dice, porque ¿qué te van a decir? Pero es que yo no soy feliz, le decía, yo no me siento contenta con esto, yo quiero saber qué es lo que quiere el Señor. Y yo lo que le decía era, yo quiero saber si yo tengo vocación, porque es lo que yo quiero, o sea, yo quiero saber si es esto, pero de verdad que si yo la tengo, pues si este es mi llamada, si es mi lugar, si es lo que el Señor quiere de mí. Porque ya me hace falta, no siento la vida, siento que me falta como hasta el aire, le digo yo. Y entonces en el momento que yo vine, como estaban empezando, viví en una casita bien sencillita. Y como eso era lo que me llamaba la atención del Evangelio, la pobreza del Señor, el vivir así como Él. Yo decía, es que es este lugar, sí, es que es este. Hermana, y en ese momento que usted llega, que decide emprender ese viaje, y ya estando una vez aquí, mencionaba anteriormente el tipo de vida, usted decía, oh, wow, este tipo de vida en clausura que sentía que no existía aquí, pero más allá de la duda y del desconocimiento de saber si no existía, una vez usted estuvo aquí en este lugar y venía con esa decisión que claro, nace de Dios, que lo inspira en el corazón y que no lo entendemos como usted dice, pero sentimos que algo nos impulsa. La parte humana que todos tenemos también y que es parte de nuestra relación con Dios, ¿no le despertó un poco de temor de decir, ok, bueno, yo estoy afuera con mi familia, comparto, ya usted sabía cómo era el estilo de vida, porque este estilo de vida de ustedes, aparte de los votos que hacen todos los religiosos, lleva otro concepto más, que es la clausura que usted mencionaba? ¿Humanamente no sintió dentro de esa motivación un poquito de temor, de dar ese pasito, de saber y pensar cómo era el estilo de vida? Sí, en lo que yo traía en mi mente y en mi corazón, yo decía, bueno, si es de clausura, pero como si yo, porque uno lo que ve, lo que piensa, ¿no? Las vías afuera, dije yo, quizás han cambiado algo, ¿no? Y entonces, como estaban empezando, yo eso no lo entendía, pero es que no tenían el monasterio hecho. Entonces, como estaban en fundación, Monseñor Urias las invitó a la misa. Pero ellas ya estaban en ese proceso de ver qué lugar, cómo se iba a hacer para hacerlo. Y siempre la clausura es el medio para encontrarse más íntimamente con Dios. Entonces, eso me lo fueron
enseñando poco a poco, también como que sí, existe el miedo, pero hay algo más grande que te dice, pero es que eso no es lo más importante. La clausura para la Madre Santa Clara era abrazar la cruz. Entonces esto, sí, en un cierto momento me dio temor y todo eso, no la conocía bien, porque uno solo ve esto y está acostumbrado a pasear, uno estaba joven, uno quiere conocer, incluso quizás que la vean a uno así o algo, pues, pero en realidad poco a poco uno va entrando en ese ambiente de oración, en esa entrega más profunda, y entonces siente necesario un lugar solo para este ritmo de vida. Entonces, si hay mucha gente, hay momentos en que si hay mucha gente uno se siente como que se desestabiliza, porque uno necesita un lugar así como necesitamos para comer, para estar juntos, así para estar con Dios. Este es el huerto, y eso era lo que más me gustó, es el huerto cercado, guardado para que el Señor se pasee en él. Entonces, para la iglesia el Señor se complace en nosotras porque lo hemos dado todo. Somos un signo más grande, entonces eso me hizo poco a poco ir amando más la clausura, porque era estar unida a Él, incluso en la cruz. Quizás uno no se le mira la sangre o no se le mira esas espinas, pero la clausura te amarra a un sitio así como lo amarró el Señor. Y si Él lo hizo feliz por mí, y me está pidiendo esta disposición y me da porque te da la capacidad en el corazón, esta vocación es especial, pero en el corazón tú tienes como la semillita, si estás llamada, tienes la semillita para poder vivir así, pero hay que dar el paso al miedo, a atravesar ese miedo, ese temor, para conocerlo, porque como yo le decía una vez a un padre que decía que tienen que mostrar la clausura, así, lo que hacen en el día, las actividades, que no es solamente que están encerradas, pero es que la clausura no es solo las actividades, les decía yo. Es como tener el anillo nupcial, es una cosa que te une tanto al Señor que la llegas a amar, la necesitas, porque si todo el mundo entrara y nosotros saliéramos todos los días, ¿qué tiempo le vamos a dar al Señor entonces? Y entonces no podemos decir nuestra vida es toda para Él, porque nuestra vida cotidianamente empieza a la 1 de la mañana para ir a orar. Volvemos a descansar porque es estar en vela, es el signo de estar constantemente en oración. Entonces cuando nosotros dejamos de orar, hay otra comunidad en el mundo que empieza, porque las horas así como van en cada país cambiando, así mismo van las hermanas orando en cada país. Y la oración no cesa, pues. Y entonces eso es lo que va alimentando el espíritu de los misioneros, de los sacerdotes, lo que les ayuda a darle fortaleza. Como decía, eso sí me llama la atención de uno de los santos padres de la iglesia. Uno puede orar y ora por uno mismo, pero cuando uno ora por la iglesia se une a la oración de uno y todos oran por todos. Hay un montón de gente orando por uno mismo y uno está orando por un montón de gente. Entonces es un misterio grande. Pero hay que entregarse a eso que Él te llama, que te pide, porque si no, no gozas de esto. Porque no es fácil también, pues, pero es una cuestión tan grande y tan profunda que esa alegría que uno siente se vuelve irresistible, porque, digamos, uno entra, uno viene a conocer quizás como un año, o depende del caso de la hermana que venga. Correcto. Entonces pasa ese año y ya uno ingresa y viene un postulantado y uno va conociendo y viene el noviciado y es más profunda la formación. Entonces cada vez que uno termina una etapa le pregunta, ¿quiere seguir? Entonces cuando yo llegaba a ese momento, yo no podía decir que no. Hermana, pero volviendo al punto donde llega al convento, mencionaba usted algo fundamental, y era que antes, en todo ese proceso de estudio, vida universitaria, vida como joven inclusive, usted sentía ese vacío. Eso, cuando le hacía la pregunta del temor de estar aquí,
me hace pensar en aquella cita bíblica de Isaías, donde dice: antes de nacer ya yo te había escogido, te había elegido desde el vientre de tu madre. E inclusive nace un canto también vocacional que habla que tengo que hablar de ti porque tu voz me quema dentro, ¿no? Tal vez para muchos que no han nacido para esa vocación, tal vez para otra, el matrimonio, la vida en soltería consagrada al Señor, se haga un poco difícil, pero usted evidentemente sentía eso dentro, que había nacido para ello. Hablaba también usted de que estar aquí, en esta vida monacal de clausura, se siente como unas nupcias con Dios, y precisamente el Papa Francisco en su reflexión hablaba de eso. Ustedes consagrados, consagradas, son las esposas de Él. El estar dentro de un matrimonio lleva también ciertos compromisos, ciertos requerimientos. Antes de entrar en esos, para culminar esa parte del proceso y la vida humana, esa joven que vino ese día, que decía: si yo voy para allá, yo me quedo allí, se quedó ese mismo día. ¿Qué sucedió ese día? Dio el paso ese mismo día, dijo: bueno, tráiganme las maletas después, yo me quedo, o ya vino con maletas hechas. ¿Cómo sucedió ese día? Ese día particularmente era viernes. Yo estaba en la universidad y tenía que decidir si venía a conocerlas el sábado, porque mi abuelita venía ese día el viernes, pero yo tenía que ir a la universidad. Y tenía que decidirlo porque había una materia que yo daba que si no íbamos, ya no lo recuperábamos el día. El profesor era bien estricto. Entonces yo estaba pensando, si no voy, porque ya venía una semana pensando que quería venir a conocer a las hermanas, si no voy, ya no las conozco. O sea, si falto en la universidad, es la cosa, ya no recupero la clase, porque era todo un proceso, ¿no? Entonces, pero me puedo ir mañana sábado. Pero yo en ese momento sentí que era como que le tenía que dar eso al Señor. Se me vino todo esto de entregárselo todo, de poder ser generosa con Él, así como Él fue conmigo. Yo eso siempre lo he sentido así, como que yo quisiera darle algo que, en ese tiempo más todavía, pues, quería darle algo que le hiciera sentir que yo lo quería de verdad. Entonces, lo único que tenía eran mis estudios, ¿no? Y yo decía, si no voy, ya no puedo matricularme, pero si me matriculo, ¿yo qué voy a hacer aquí si no siento ninguna alegría? Es más, estoy haciendo que mi papá gaste dinero por gusto. O sea, yo decía, pero es que yo ya no voy. No, abuelita, vámonos, yo me voy con usted, le decía yo. Y nos vinimos el viernes. Y mi papá se extrañó de que yo llegué a la casa tempranito, mi mamá también, pero yo calladita y mi abuelita de cómplice también. Entonces, bueno, tempranito el sábado me dice mi abuelita, ¿vas ahí siempre? Sí, le digo, le voy a pedir prestado el carro a mi mamá y nos vamos, le digo. Entonces le dije a mi mamá, ¿y para dónde vas? Voy para La Pintada. Como yo tenía amigos aquí, pensaba que venía a ver a mis amistades. Entonces nos vinimos como a las 9 de la mañana. Esto era una casita de quincha. La cerca era todo, unos árboles bien bonitos, cerrados. Eso parecía una casita normal, ¿no? Entonces uno entraba por el portón, era de zinc, y yo sentí como que un aire fresco, porque es que de verdad estaba fresco, pero era una cosa que como que me atravesaba todo el pecho y veía aquella cosa. Paz. Sí, una paz y una alegría, porque era una alegría lo que yo sentía, que incluso ese día yo sentí que dejé la universidad, que ya yo no iba a ir y que ya no tenía ninguna obligación y que es que me sentía tan libre ese momento, pero faltaba hablar con ella. Entonces salió una hermana que era la que atendía y le dije pues que, porque ella me decía, ¿ya has venido antes? Me dice, no, yo nunca he venido aquí, yo estoy conociendo, pero yo las había visto y les conté pues. Y le dije, es que yo vengo porque quiero entrar y si me puedo quedar, porque mi abuelita me dice, pues tú te vas a quedar de una vez, tengo que ver qué me dicen ellas. Pero yo venía como que de verdad iba a entrar ese día con todas si ellas me dicen que mañana mismo traigo la ropa, me vengo, le digo yo. Y entonces, bueno, salió la hermana responsable en ese momento, porque como no era monasterio erigido, no había abadesa, pero había una responsable y ella me dijo, mira, es que lo que pasa es que esto no es así tan rápido, o sea, sí, también depende de tus deseos, pero tú estás segura, porque uno tiene que también no hacerlo por impulso, y entonces eso era lo que ellas estaban tratando de que yo discerniera eso.
que no fuera un impulso y que me lo hiciera con calma, con toda la conciencia posible. Entonces habló conmigo, esto es un proceso, tú vienes a visitar, puedes venir cada mes y seguir estudiando, o puedes venir cada semana, depende de ti. Y tengo que seguir estudiando, le decía yo, porque yo ya no quiero volver a la universidad, le decía, no quiere, ¿ya hablaste con tu familia? Y entonces, no es que no les he dicho, porque yo quería primero hablar con usted, como es una decisión mía, le digo, yo ya tengo 20 años en ese momento, tenía 2 meses de haberlos cumplido. Y se me quedaba viendo y me decía, bueno, me dice, si tú estás segura, tú puedes venir y entras el otro año. Como era septiembre, quedaban como 3 meses. Entonces yo, sí, entonces cuando vengo la primera vez, tú puedes venir el lunes, me dice, porque era sábado. Entonces, está bien, pero es a conocerme. Dice, tú te quedas aquí, incluso puedes dormir un día y ves cómo es y vas conociendo y así, y vas madurando la decisión. Me dice, vaya, está bien, entonces, pero tenés que hablar con tus papás, me dice. Quizás es tu decisión, sí, me decía, pero tenés que hacerlos partícipes porque tú estás estudiando y ellos son responsables de ti. Vaya. Entonces yo fui ese día nos regresamos, entré a la capilla a conocerlas a todas, y entonces todas bien contentas. Yo ese día sentía, además de la alegría, la libertad, era un calorcito aquí, como una paz, era una cosa como ver. Una situación familiar. Sí, hasta ellas me hablaban bien familiarmente, entonces es que ese día sentí que este era el lugar. Era su lugar. Sí. Y en ese momento, pues ya inicia esa historia que hoy ya lleva ¿cuántos años aquí? Ay, espérate, a ver. Aproximadamente. En el 2002, 23. 23 años. Y desde ese momento inicia esa historia que, como hemos visto, desde los 7 años, con un abuelo diciendo la palabra, con un librito de la historia de San Francisco, de Santa Clara, con una asistencia a misa, viendo a las hermanas, poco a poco esa historia se fue escribiendo y hoy ya son 23 años desde que llegó, con eso que Dios depositó en su corazón desde pequeña, a vivir la vida consagrada. Miles de jóvenes se dan cita el próximo 6, 7, 8 y 9 de febrero en la diócesis de Chitré por el próximo Encuentro Nacional de Renovación Juvenil. Este encuentro que se va a dar en estos días tiene como tema este año, como lema principal, alégrense los que buscan al Señor. Vamos a estar viviendo junto a esos jóvenes cada uno de estos días para encontrarnos con ellos y también conocer cómo viven este encuentro y también cómo regresan estos jóvenes a su hogar. Este es un encuentro que todos los años esperan muchos jóvenes, así que conoce con nosotros, quédate allí y vamos a seguir conociendo mucho más de este Encuentro Nacional de Renovación Juvenil en los próximos días. Alégrense los que buscan al Señor. El Encuentro Nacional de Renovación Juvenil 2025 ya está a la vuelta de la esquina. Ven a Chitré y vive momentos de fe, esperanza y alegría junto a jóvenes de todo el país. Fecha 6, 7, 8 y 9 de febrero. Lugar: Gimnasio del Colegio Papa Francisco en Chitré. Inscríbete hasta el 4 de febrero en encuentrochitré.org. La cita es con el Señor. No faltes.